Vesna Vulović fue una auxiliar de vuelo serbia que posee el récord mundial Guinness por sobrevivir a la caída libre más alta sin paracaídas, 10.160 metros, lo que equivale a 33.330 pies. Fue la única superviviente del vuelo 367 de JAT el 26 de enero del año 1972. El 26 de enero del año 1972, todo transcurría con normalidad en el aeropuerto de Estocolmo. Fue cuando despegó el vuelo 367 de la compañía aérea JAT, Aerolíneas Yugoslavas, destino Belgrado, con 2 escalas previstas, Copenhague y Zagreb, que todo cambió. La primera transcurrió con normalidad y el avión reanudó su viaje desde la capital danesa, donde la tripulación que partió de Suecia fue reemplazada, 28 personas, 23 pasajeros y 5 tripulantes. Sobre las 4 de la tarde, cuando el avión sobrevolaba las tierras alemanas, sin problemas aparentes, en cuestión de segundos, este desapareció de las pantallas de los radares y se interrumpieron las comunicaciones con tierra. Tras reinar la confusión durante unos minutos, la tragedia sobrevino en un instante. Una supuesta explosión se produjo a una altura de unos 10.000 metros. Posteriormente, el avión acababa estrellándose contra la ladera nevada de una montaña próxima a la propia Srpska Kamenice. Yo estaba en casa al comenzar la tarde. Salí para ajustar la antena de televisión y oí pasar un avión. Esto aquí es normal porque estamos en un corredor aéreo, así que no le di mucha importancia. Pero después oí un extraño golpe y luego otro. Como estaba nublado, no le hice mucho caso y seguí con lo mío, pero de repente empecé a oír una especie de crujidos cada vez más potentes. Después escuché un sonido como si el piloto acelerara el motor. Miré hacia el cielo y vi un avión que caía. Después escuché también cómo impactaba contra el suelo, declaró Zdenko Kubik, vecino del lugar. Bienvenidos al videoprograma de hoy. Los restos del DC-9 y los de casi todos los que viajaban en él quedaron diseminados en un bosque. El primero en llegar al lugar del accidente fue Bruno Junki, un veterano que había sido médico durante la Segunda Guerra Mundial. Junki descubrió, para su sorpresa, que Vesna Vulović, una de las azafatas, había sobrevivido a la caída del avión y tras auxiliarla pudo mantenerla con vida hasta que llegaron los equipos de rescate. Los especialistas que reconstruyeron el accidente llegaron a la conclusión que Vesna sobrevivió porque quedó atrapada en un carrito de comida dentro del fuselaje del avión, mientras que el resto de la tripulación y los pasajeros salieron despedidos cuando la cabina se despresurizó y fallecieron. Los investigadores sostuvieron que el fuselaje, con Vulović inmovilizada en su interior, aterrizó en ángulo en una ladera de una montaña muy boscosa y cubierta de nieve, lo que amortiguó el impacto y salvó milagrosamente su vida. Vulović sufrió amnesia total desde momentos antes de despegar en Copenhague hasta un mes después del incidente. Lo último que pudo recordar antes del accidente fue saludar a los pasajeros mientras abordaban. Lo siguiente fue ver a sus padres en la habitación de su hospital aproximadamente un mes después. Pasó varios días en coma, sufrió fracturas de cráneo, piernas, vértebras, costillas, pelvis, además de diversas hemorragias internas. Las múltiples heridas le provocaron una parálisis temporal bajo de la cintura y le dejaron una cojera permanente. Meses más tarde, cuando estuvo en condiciones de declarar y recuperó parcialmente la memoria, Vesna relató que percibió que la actitud del resto de la tripulación durante la estadía en la capital de Dinamarca fue sumamente extraña. Todos querían comprar algo para su familia, así que tuve que ir de compras con ellos. Parecían saber que iban a morir. No hablaron sobre eso, pero sentí por ellos. Y el capitán estuvo encerrado en su habitación durante 24 horas, no quería salir en absoluto. Por la mañana, durante el desayuno, el copiloto hablaba de su hijo y su hija como si nadie más tuviera un hijo o hija.
La versión oficial de los especialistas argumentó que el avión explotó por la deflagración de un artefacto explosivo en una valija que había sido despachada y que se encontraba en la parte delantera de la bodega de la aeronave. La detonación partió en dos el DC-9 con las consecuencias ya descritas. Lo que ocurrió fue atribuido a nacionalistas croatas que desde hacía una década venían realizando este tipo de acciones. Pero Douglas O'Brien, quien trabajó como agente para la CIA en Europa en el momento del accidente y quien contaba con fuentes de primera mano a través de la agencia de inteligencia, aportó años más tarde una versión alternativa y muy diferente de lo que sucedió aquel día. Y es que según O'Brien, en los primeros meses de este año 1972, por increíble que parezca, en esa zona donde se produjo la caída del DC-9 se registraron varios conflictos y ataques de ovnis contra cazas. Es más, este experimentado exagente afirma que una de las víctimas de esos ataques fue precisamente el avión de pasajeros del que tan solo se salvó Vesna. Según su versión, no fue precisamente que un ovni atacó el avión civil, sino que al parecer el aparato sufrió un accidente. Lo que sucedió fue que los servicios de detección y de intercepción de las fuerzas aéreas checas descubrieron en sus radares la presencia de un objeto volador no identificado e inmediatamente enviaron a los interceptores. Pero en esta ocasión, al hacer contacto con el objeto, esperando que fuera un globo sonda espía alemán, los militares se sorprendieron al descubrir que aquello presentaba una extraña forma de boomerang. En ese momento, y según la versión de O'Brien, fue el alto mando quien ordenó de forma tajante que el objeto debía ser destruido. Tras un intento fallido por parte de los cazas enviados de derribarlo, de las bases aéreas cercanas salieron dos grupos más de reactores interceptores para ayudar a los primeros. En un principio, los disparos fueron todos nulos, ya que alguna especie de cortina de energía hizo que los disparos de los cazas no pudieran dañarle. Pero, en un segundo intento, un piloto tuvo más suerte, puesto que, como él mismo relató en la base, vio perfectamente cómo impactaba uno de sus cohetes en uno de los extremos del ovni. Entonces, y según la versión del piloto, el objeto volador no identificado empezó a volar en zigzag sin ningún tipo de control, aumentando peligrosamente la velocidad, lo que hizo que se convirtiera en un enorme y peligroso proyectil que acabó impactando con el DC-9 al cruzarse en su trayectoria. Por esto el avión, que estaba volando a 10.000 metros de altura, acabó tras chocar con el objeto estrellándose en una ladera de la zona. Finalmente, y según la versión de O'Brien, el trabajo de los militares y de los servicios de información fue exhaustivo y profundo, ya que no solo hicieron desaparecer las cajas negras del DC-9 y filtraron todo tipo de desinformación, implicando a supuestos grupos con muy malas intenciones. Además, utilizaron a Vesna, la única superviviente del accidente, para atraer toda la atención de los medios de información y acabar de tapar lo que realmente sucedió aquel día, que no fue otra cosa que un accidente debido al intento militar de derribar a un ovni. ¿Vosotros creéis que esto es posible? ¿Que se intentaría tapar esta realidad a toda costa y sin importar las consecuencias?